Bienvenidos a Feminicast, el podcast feminista Camino a la Liberación. Muchas gracias, Lucas, por venir y por ser mi primer invitado del podcast. Estoy muy contenta por esto y no sé si querés presentarte y contarles a la gente quién sos y qué haces. Bueno, gracias por la invitación. Un placer ser el primer invitado de tu podcast. Mi nombre es Lucas Serra, yo soy licenciado en Sociología, especialista en violencia familiar, aquí por la Universidad de Mar del Plata, y trabajo en la Dirección de Políticas de Género. También trabajo en el Programa Integral de Políticas de Género de la universidad, y bueno, soy docente universitario y docente de formación docente. Buenísimo. Y no sé si querés contar un poco en qué consiste tu rol. Bueno, uno de los temas, digamos, de mi trabajo y en lo que me he especializado en el último tiempo es esto de lo que ahora se habla bastante, que es masculinidades, y sobre todo en mi caso más orientado a la intervención con varones. Yo trabajo en la dirección de políticas de género, en el programa de intervención en situaciones de violencia, con personas en situación de violencia, particularmente dentro de ese área, específicamente también en el programa de varones, que trabajamos la intervención de varones que han ejercido violencia. Yo creo que todavía en algunos contextos es un término nuevo hablar de masculinidades, o es algo que la gente se pregunta, ¿qué quieres decir con eso cuando decís esa palabra? Así que no sé si podés explicar un poco. Surgen varios desprendimientos de esa pregunta. ¿Por qué hablo de masculinidades en plural, no simplemente de varones? Porque también es pensar las otras expresiones que también pueden llevar adelante este conjunto de prácticas que están definidas dentro de la lógica de la masculinidad. Entonces, un varón trans está incluido dentro de lo que podemos pensar las masculinidades. Por supuesto, un varón gay también está incluido. La definición en singular tiene que ver con justamente la idea, el estereotipo y el mandato de masculinidad, de la masculinidad hegemónica, que se asocia dentro de la lógica patriarcal con lo que es varón. Es una definición, digamos, muy cerrada, muy basada en la heteronorma, y también con muchos tintes como biológicos. Se Tintes define, biológicos. claro, porque ser varón o ser mujer es una construcción de carácter cultural, ¿no? Entonces, cuando se intenta asociar la masculinidad al hecho biológico de genitales, de tener pene, por ejemplo, entonces ya es una definición sesgada hacia un aspecto de carácter simplemente biológico, ¿no es Claro, cierto? O, por ejemplo, por el dosaje hormonal. Son todas definiciones que están vinculadas a nuestras prácticas culturales mucho más que a nuestras características biológicas. claro. Entonces, lo que ustedes hacen en el grupo donde vos trabajás es tratar de cambiar esta única visión hegemónica de lo que es un varón. La lógica del grupo tiende a procesos críticos de reflexión que puedan interpelar esos procesos de construcción de masculinidad. ¿Podrías dar algún ejemplo de cómo se trabajaría, ponerle un día normal donde van ahí con el grupo y qué temáticas por ahí se trabajan, qué cosas se piensan? Bueno, el grupo tiene las características de ser un grupo de reflexión. En los grupos coexisten varones, en su gran mayoría derivados por la justicia, pero también hay algunos que se acercan de modo voluntario. Y uno de los puntos fuertes también del grupo es comenzar justamente por transformar como ese enojo de por qué están ahí en una reflexión de justamente por qué están ahí. En el grupo se trabaja el emergente, son grupos semanales, se trabaja el emergente de lo que puede estar aconteciendo, pero siempre con la idea de poder interpelar esos mandatos o los preconceptos en los que fueron educados también
todo el resto de los varones en la sociedad patriarcal. Claro. Te preguntaría cómo fue que vos llegaste hasta ahí, que vos te empezaste a interesar por esa temática y decidiste empezar a trabajarla. Bueno, es una buena pregunta. Mi carrera de grado es la sociología. En mi caso siempre estuvo muy asociada o muy ligada hacia este tipo de temáticas. Y luego, bueno, también las lecturas en género, intercambio con compañeras con formación en feminismo, fue también haciendo de mi formación anterior, hacer evaluadas o pensadas, en mi caso, desde otro lugar. Me parecía muy interesante orientar mi tesis hacia lo que es el trabajo con varones. Y bueno, después de un tiempo de estar haciendo algunas capacitaciones y talleres juntos, por suerte tuve la oportunidad de entrar a trabajar y formar equipo con ella. Entonces, es un proceso como bastante largo que tiene mucha influencia, creo yo, de mis compañeras de trabajo, de espacios de compartir lecturas o discusiones. Creo que te conté algunos aspectos que siento que pueden tener que ver con el lugar a donde estoy ahora. ¿Notas cambios personales desde que empezaste a cuestionar los mandatos que como varón tenías en tu propia vida? Es una pregunta que yo me he hecho muchas veces y siempre es difícil identificar como los propios privilegios y, y ponerlos en tensión o en discusión. Eh, yo creo que he repensado mucho algunas cuestiones en torno a la división sexual del trabajo y como en la tarea doméstica, digamos. Creo que ese sí fue un punto que fui repensando, que ahí entre tratando de encontrar esa coherencia entre la teoría y la práctica, me ha servido mucho para eso. También las formas, creo, de intervención, de una carrera que no estaba, entonces también como una forma de pensar antes para el trabajo y que tal vez desde en el campo profesional, ¿no? Para la tarea que yo hago y ya sea como docente o las tareas que tengo más ligadas a la intervención. Eh, Creo que en esos aspectos siento que sí hay un cambio de cómo yo pensaba antes. Creo que es un conjunto de cosas que por supuesto que a veces siento que soy un para adelante y siento que otras cosas todavía como me faltan de modificar prácticas. Claro, claro, creo que en algún punto a todas las personas que estamos pensando en el género y demás, es como, por un lado sí, o sea, uno cambia, pero por otras cosas hay cosas tan arraigadas que me imagino que pueden llevar una vida hasta que se las modifica por completo. Sí, sí, por eso yo creo, no me gusta mucho el término de construcción, porque parece algo como un concepto demasiado individual y un poco de autorrealización, decir como, bueno, sí, soy un varón deconstruido. Creo que nadie puede decir eso, y me parece también que es peligroso ponerlo como una meta que se puede alcanzar de forma individual. Hay transformaciones que requieren modificaciones estructurales de la sociedad capitalista, patriarcal en la que vivimos. Entonces, pensar que esas transformaciones pueden ser meramente individuales es imposible. Ahora, lo contrario, pensar que porque son transformaciones estructurales, yo no tengo que hacer ninguna modificación en mi subjetividad y en mis prácticas, también es un mecanismo defensivo para no modificar nada. Entonces, desde luego que es muy complejo, pero yo creo que haber elegido, por así decirlo, ¿no? Como aventurarme al trabajo con masculinidades o con varones es una experiencia que al atravesarla no está acabado y no es puramente un proceso
académico en un sentido puramente intelectual. Tiene que ver con modificar prácticas. ¿Cuáles son las consecuencias que en la sociedad se producen a raíz de esta cuestión de la masculinidad hegemónica y estos mandatos tan rígidos? Bueno, podríamos como dividirlo en dos grandes vertientes que de algún modo se implican entre sí también. Por un lado, lo que podríamos decir como las consecuencias lesivas de las violencias machistas, que de alguna manera están íntimamente vinculadas con ese paradigma de la masculinidad hegemónica, que tiene que ver con todo lo que podemos comprender que es violencia de género, está vinculada con esa lógica, ¿no? También con todas las otras formas de violencia, que también es violencia de género expresada, por ejemplo, en la desigualdad en la distribución del trabajo o la división sexual del trabajo, donde las mujeres o las identidades feminizadas tienen toda la carga no solo de las tareas domésticas, sino de las tareas de cuidado, incluso también menor remuneración en lo que sería el trabajo asalariado, una devaluación del trabajo femenino, tal vez como lo plantea con claridad Silvia Federici, pero también una desigualdad en todo lo que tiene que ver con la implicancia en los cuidados, no solo generalmente lo pensamos en relación a les hijes, pero también podemos pensarlo en cuanto a les adultos mayores, ¿no? También que representan todas esas prácticas de cuidado familiar, y luego también en cuanto a las profesiones que se dedican al cuidado. Toda Podría esa ser, parte del cuidado siempre va a la mujer, digamos. Una tiene que cuidar, lavar, cuidar a la gente mayor y demás. ¿Y vos crees que eso entraría en la categoría de violencia? es una forma, digamos, de violencia en el sentido de la obligatoriedad. Digamos que son tareas también que pueden ser asumidas voluntaria y amorosamente, pero ahí la palabra clave es la posibilidad de elegir. Creo que ese es un ejemplo que sirve mucho como para pensar la otra faz, digamos, de las consecuencias que tiene el modelo hegemónico de masculinidad heteronormado, que es todo lo que tiene que ver con lo que muchos autores y autoras denominan el malestar masculino. El malestar masculino está muy ligado a una construcción hegemónica de la masculinidad, donde el proceso de socialización del varón de alguna manera limita todo el campo de la afectividad o de la demostración de sentimientos en el proceso de construcción del varón en la sociedad heterosis patriarcal, está ¿A, muy vinculado al ejercicio de ese poder. a qué te referís cuando hablas de heterosis? Bueno, cis, la definición cis, cuando hablamos uso mucho el término varones cis como para diferenciar de varones trans, por ejemplo. Lo cis es cuando coincide como la imagen o la performatividad de género con la genitalidad. Entonces, en ese caso, es un sistema hetero, también por la lógica de la heteronorma, es decir, que el sistema sexo-género está fuertemente orientado a partir de la lógica de la heterosexualidad obligatoria como sistema social, y la asignación del género a partir de componentes biológicos como es el sexo. Es decir, un varón va a tener pene, una mujer va a tener vagina, ¿no? Entonces está como la intención de determinar el género, la performatividad del género, en relación a la cuestión puramente genital o biológica. Incluso Claro. en algunos puntos también se llega un poco más lejos en cuanto, por ejemplo, el dosaje hormonal. eh, Esto se trabaja mucho, se ha trabajado mucho siempre desde la definición del género como una perspectiva culturalista en relación a que el género es una construcción de carácter social. Entonces, cuando decimos en la sociedad heterosis patriarcal, estamos nombrando las características que tiene la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que Claro. tiene todas estas condicionantes. Y no siempre fue así, ¿no? No siempre
hubo esta división entre lo que es ser hombre, ser mujer y esta obligación de ser heterosexual, ¿no es cierto? Sí, por eso decimos que es una construcción de carácter cultural. Y Eh, reciente, ¿o en- no? sí, hay muchas discusiones, ¿no?, en relación a eso desde la antropología. Hay una mirada, digamos, un poco, como diría Foucault, ¿no?, una arqueología del saber para intentar tener una relectura sobre la historia, para pensarla también desde una perspectiva de género, que sobre todo los estudios de la década del 60 y del 70, esa oleada feminista, con mucha producción teórica, empezó a poner en tela de juicio toda una construcción histórica acerca, incluso te diría, de la lectura que había hasta el momento del pasado de la sociedad humana, y hasta bueno, de cómo pensarnos como especie biológica a partir de variables culturales. Entonces, hay expresiones en distintos momentos históricos de la sociedad que la historia de la sexualidad y las connotaciones al sexo y al género no estaban articuladas como en esta etapa, digamos, de la modernidad capitalista del siglo XIII en adelante, que es donde podemos decir, bueno, esta es la modernidad capitalista, caracterizada por una sociedad patriarcal de un determinado modo, con un tipo de producción específica, con una división sexual del trabajo tal como la conocemos, con un trabajo asalariado definido como un trabajo remunerado, como un trabajo doméstico definido como no remunerado, con el modelo de familia tal cual lo conocemos ahora, ¿no? Han puesto de relieve toda una serie de prácticas que fueron construidas históricamente. Claro. Volviendo al tema de la división del trabajo, o sea, esto tampoco siempre fue así, de decir, bueno, las mujeres tienen que dedicarse a estas cosas, los hombres a estas cosas, y cómo hoy en día se podría revertir en, o sea, cada quien desde su lugar, esta cuestión de la división del trabajo por género. Bueno, es una interpelación necesaria. Ahí se cruzan, digamos, dos elementos fundamentales. Una, por un lado, la idea también de la conformación. Cuando hablamos de la modernidad capitalista, hablamos de un tipo específico de construcción y un modo de producción específico, y un modo específico también de apropiación de valor. En ese sentido, es como muy recomendable. Hoy la nombré a Federici, pero Calibán en la Bruja es un libro imprescindible para pensar eso, como desde el marxismo se había pensado la acumulación originaria, es el proceso de gran acumulación de capital y de creación de un nuevo tipo de fuerza de trabajo. Federici le pone una perspectiva de género también histórica para pensar que esa acumulación fue también posible porque se produjo una devaluación del trabajo femenino y se pudo establecer, el capitalismo estableció esa diferenciación tajante entre un trabajo productivo, rentado, es decir, asalariado, y un trabajo reproductivo que no iba a ser asalariado y que hasta el momento no lo es. Yo creo que ese es el gran punto de discusión para pensar el trabajo en el siglo XXI. Un trabajo cada vez más precarizado, con niveles de explotación muy grandes, donde las más pobres y las más explotadas son las mujeres y las identidades feminizadas. Entonces, es una discusión de cada uno de nuestros hogares, de cómo dividimos el trabajo en nuestros hogares, quiénes se hacen cargo de las tareas de reproducción, las tareas domésticas, quiénes se hacen cargo de las tareas de cuidado, eh, en general en la sociedad, pero también es una discusión fuerte acerca de la orientación del capitalismo en el siglo XXI. Entonces, creo que en ese punto el feminismo también instala un debate que es un debate en torno a una transformación profunda del modelo productivo que tenemos, o del tipo de modelo de productividad que construyó la modernidad capitalista. En ese sentido es un paradigma como revolucionario cuando lo pensamos también desde la base material de la sociedad en la que vivimos.
Claro. O sea, lo que plantea Silvia Federici, hasta donde yo entiendo, es que en algún punto se pudo generar todo ese capital gracias a que las mujeres estuvieran en sus casas reproduciendo, lavando la ropa, haciendo la comida, haciendo y criando hijos, y bueno, y todo eso, digamos que no fue pagado y hasta ahora no lo es. Sí, la primera oleada feminista, muy relacionada también al socialismo. Hay compañeras, por supuesto, que trabajan mucho mejor la historia de las distintas corrientes del feminismo, pero en uno de los ejemplos buenos para pensar eso, o interesantes para pensar eso, es justamente cuando Rosa Luxemburgo plantea la idea muy clara de la doble explotación, ¿no? Entonces, la mujer es explotada como esas grandes masas obreras, donde la mayoría, por supuesto, de las mujeres se transforman en proletarias en el salto hacia la productividad capitalista, pero a la vez también sostiene todas las tareas de reproducción. Entonces hay una doble explotación, una Sí, explotación desde lo productivo asalariado y a la vez una explotación también desde el punto de vista de clase y de género. Fíjate incluso que Federici, esta es una de qué bueno que estemos hablando de Federici porque es una lectura que en algún momento compartimos, y está lindo poder charlarlo también acá. Federici también trabaja después en algunos libros más adelante, la idea de cómo el trabajo, por ejemplo, en Europa o en los países centrales capitalistas, las mujeres van pudiendo abandonar progresivamente el trabajo reproductivo en sus hogares, delegándolo en un trabajo externo, asalariado, que justamente ese trabajo lo llevan adelante mujeres migrantes de países periféricos, de África o de América Latina, sí, pero terminan siendo mujeres también las que hacen ese trabajo. sí, Entonces, hay una temática ahí que atraviesa el género, pero también la clase. claro. Donde las más pobres todavía siguen siendo las que hacen las tareas de reproducción y de cuidado. Es muy loco. Y estuve leyendo la otra vez un libro que hablaba sobre cómo se podría solucionar este tema, porque hay muchísimas mujeres, y aunque no fueran de clases bajas necesariamente, que tienen que renunciar a la vida, al trabajo, para hacerse cargo de alguien, por ejemplo, una persona enferma, la madre, la suegra, y eso es algo tan común. Bueno, es como muy complejo, ¿no? Decir cómo solucionamos esto, pero bueno, la creación de centros, y de llevar a personas adultas que hicieron una investigación preguntándole a las personas que estaban en un centro o distintas personas viejas qué es lo que preferían, estar en sus casas con sus familias o en un centro con otras personas de su misma edad. Y la gran mayoría dijo que prefería estar en un centro, porque en las familias muchas veces se sentían como un estorbo, como algo que nadie los quería ahí. Entonces a mí me chocó mucho decir, no me imaginé que esa iba a ser la respuesta de la gran mayoría de las personas. Un poco desviado, pero me acordé de No, eso. pero es interesante lo que decís, porque en el tipo de sociedad en que vivimos, esto que decíamos antes, hetero, cis, patriarcal, ese poder lo ocupamos mayoritariamente los varones cis, digamos, en edad productiva. Entonces, no solamente las mujeres eh, padecen, digamos, ese tipo de orden social y ese tipo de control social, sino también les niñes y también les adultos mayores también, ¿no? Entonces, porque tienen menos poder. Lo mismo también podríamos decir, bueno, dentro de eso todo el sistema de intersecciones, ¿no? Porque el sujeto fundamental del patriarcado es el varón cis, sí, pero es el varón cis occidental, blanco, sin discapacidad, que tiene una cierta cantidad de ingresos, podríamos decir en ese, como tipificarlo como burgués, no es igual dentro incluso de lo que podríamos decir la jerarquía intragénero, dentro de los propios varones, aún siendo varones cis, también hay un sistema jerárquico. Entonces los niveles de opresión son sumativos. No es que hay un solo Claro, tipo de opresión. Proviene todo del mismo lado, pero tiene muchos niveles en los que podemos pensar claro.
el género es una categoría relacional, entonces es de relación con otro género, pero también dentro del propio género. Claro. Lo que decís, hay una rama del feminismo que se llama interseccional, que se encarga de ver todas las diferencias, tipo, no es lo mismo, la misma presión que tengo, no sé, que tiene una mujer, como decís, blanca, clase media, que una que más pobre o de una etnia distinta. Y algo que me gustaría que digas, así como nombrando más o menos, es cuáles son esos mandatos de los que se hablan tanto en cuanto a la masculinidad. Que vos decís, bueno, el hombre tiene que ser así, 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 que por ahí uno lo escucha todo el tiempo, pero cuando lo pensás es como más difícil de identificar. Bueno, está buena la pregunta. Hay algunos autores que coinciden y autoras que coinciden en por lo menos identificar agrupados esos mandatos. Hay algunas diferenciaciones también que se han ido modificando tal vez un poco con el tiempo, pero que se mantienen. Ujú. Uno de los mandatos es la característica, justo que veníamos hablando de lo económico, en relación a la idea del macho proveedor, ¿no? Ese es un mandato muy identificable que se asocia justamente a la idea que en una pareja heterosexual, eh, con o sin hijes, quien tiene que ser el mayor ingreso de ese hogar tiene que ser el varón. Esto tiene muchas derivaciones, ¿no? Como siempre se habla, por ejemplo, en una cita o en una salida, si es el varón el que tiene que pagar o no, como se ha hablado mucho de esto también, Sí. hasta cosas como un poco más profundas, que es, por ejemplo, quién controla la economía de ese hogar, que tiene muchos ribetes también de violencia económica, pero que sin dudas para el varón es un elemento especialmente tensionante ese mandato, porque se han realizado muchos estudios, también Burin y Meller tienen una serie de trabajos etnográficos en Argentina, hay unos trabajos también muy buenos en México de Goodman, que trabajan sobre la idea de el impacto de la subjetividad que tiene para el varón la pérdida del empleo. Mm, Entonces, ese es un gran mandato. claro. El otro mandato está muy orientado hacia otro de los mandatos muy simplemente identificables, es el que está ligado a la sexualidad. Entonces, en ese punto, el varón siempre tiene que estar dispuesto a tener relaciones sexuales, intentar vincularse con la mayoría de mujeres posibles, por supuesto, siempre implicado en relaciones heterosexuales, eh, tiene que tener, incluso hoy como mandato bastante fuerte también, cada vez más la idea del atractivo físico, ¿no? Cada vez más también hacia una construcción del cuerpo legítimo. Es un cuerpo el que está permitido, digamos, como para ser macho. Claro, porque está muy, muy ligado a ese otro imperativo que es el de la fuerza física. Sí. Pero la fuerza física y también o esta idea de que puede soportar cualquier padecimiento, ¿no? Esta idea de aguantársela. eh, Claro. que está muy ligado también a la idea de la sexualidad, pero también de la productividad. Un Tiene que ver ejemplo de eso puede con ser muchos que tipo elementos. tantos hombres hayan trabajado en condiciones terribles, no sé, en minas o todavía, ¿no? En condiciones muy malas y sin embargo es como, bueno, no pueden decir nada porque, bueno, tienen que bancársela y bueno, no, eso no debería afectarles, digamos. Hay un antropólogo argentino que se llama Hernán Palermo, que tiene un libro que se llama La productividad de masculinidad en la industria petrolera, machos que se la bancan, se llama el libro, Mm, y trabaja justamente esa idea, también como una lógica de explotación del capital. La idea de hipervirilizar la productividad y trabajar, bancársela para trabajar en cualquier condición, está muy asociada también a poder extraer mayor nivel de, de capital a partir de que ese varón tolere lo intolerable, porque lo importante es finalmente producir más
y llevar esa ganancia a su hogar, ¿no? Como la heroicidad del trabajo. Está muy vinculada con esa idea. Y qué cosas que, o sea, yo me las puse a pensar a partir de que vos me dijiste, mirá, existe este tema de... Porque antes de eso era como que, bueno, lo que era el feminismo o los estudios de género iban más orientados a analizar las condiciones de las mujeres. Y nada, me parece que está bueno pensarlo. Hoy justo me llamó un amigo, me dijo, qué bajón que no salió el episodio con vos, porque requerías escuchar y saber qué onda, porque en mi época, él, no sé, tiene 40 y pico de años, como que todos esos mandatos eran muy rígidos y como que mucha presión tenían los hombres para hacer todas estas cosas que decís, de ganar mucha plata, esta cuestión de la sexualidad, que nunca puedes decir que no. Qué loco es ponerlo en tela de juicio, porque muchas veces lo damos por sentado, es como, sí, sí, los hombres siempre quieren tener relaciones. Y es como, ¿será? Esa es una... hay dos cosas ahí en las que pienso siempre y que muchas veces en los talleres o en los encuentros lo pensamos, que es que como varones nunca nos incluimos en el género. Vincent Marqués decía, al ser el sujeto universal, la idea del varón, Sí, heterosexual, cis heterosexual, eh, nunca es visto a repensar su propio género. Y eso es lo peor que nos puede pasar como varones, que es dar como natural que somos varones y cómo se ha construido eh, nuestra propia imagen de varones, nuestra autoimagen, nuestra performance del, del género, ¿no? Como, bueno, el género es cuestión de mujeres y diversidades. claro. Como si nuestra construcción no fuera también una construcción cultural y sujeta a un montón de variables que son construidas históricamente, entonces quiere decir que pueden ser de otra manera. Sí, totalmente. Es muy loco esto, no sé, hablar del el hombre como la raza humana y cosas así. Y yo me imagino, yo me acuerdo que siempre en la escuela por ahí, si teníamos que dibujar algo, el cuerpo humano, jamás en mi vida dibujé un cuerpo humano de mujer, digamos. Y era como que, sí, normal, ¿no? Ese es el cuerpo humano. Y es como, wow, hay tantos otros cuerpos humanos. Sí, es que bueno, hemos pensado, nos han enseñado la historia, la vida social, hasta, bueno, hasta la mirada de la propia naturaleza desde la perspectiva androcéntrica. Entonces, eh, creo que los varones arribamos a- a pensar las masculinidades también porque el feminismo y las diversidades han, han abierto ese camino. Y bueno, también es abandonar, es un privilegio no, no pensarnos incluidos en el sistema sexo-género. En nuestro caso es un privilegio porque somos quienes estamos privilegiados dentro de ese sistema social, como varones cis. Entonces, volver a pensarlo desde esa óptica, y bueno, es herir un poco, son heridas también de nuestro propio ego, digamos, porque se va poniendo en claro que muchas de las cuestiones que nosotros creemos como naturales son privilegios, y bueno, siempre es doloroso pensarse desde ese lugar. Representa, o tiene que representar algo de una pérdida, o por lo menos de una incomodidad. El otro día hablaba con mi hermana sobre este tema y ella me planteaba como que, hablando más de una cuestión más individualista, no sé, de pareja, por ejemplo, siento que el hombre, no sé, tiene más privilegios en sentido del trabajo, de libertades de salir y demás. Cuando hay un dominante y un dominado, es como que el dominante también es un prisionero del dominado en algún punto porque estás sujeto a eso y no sé, por ejemplo, vamos a un caso extremo de hombres muy celosos con sus mujeres y demás, también sufren, no es que están jajaja, me encanta controlarte y no dejarte salir, no dejarte hacer nada, sino que también hay mucho sufrimiento y padecimiento ahí. Y ella me planteaba entonces quién está sufriendo más. O sea, para mí en algún punto tiene que ver con la libertad,
decir, bueno, esta persona dominante, sí, no estás siendo feliz, probablemente no, porque si estás oprimiendo a otro es porque algo estás padeciendo, pero al menos tenés la libertad de elegir lo que querés. Y cuando estás en la posición más de oprimido, estás perdiendo esa libertad. No puedes decir, bueno, eh, me voy, bueno, depende de la situación, ¿no? Pero es como más complicado. Sí, en términos de la relación de pareja, digamos, desde lo individual hacia lo estructural, ¿no? Los varones, digamos, tenemos el privilegio que, pese a ser también, eh, a sufrir en parte el patriarcado, ese sufrimiento se expresa en un malestar, en, en muchas formas, digamos, de limitar las expresiones, de perdernos también de cosas, porque el privilegio, por ejemplo, de la división sexual del trabajo nos exime socialmente de un montón de tareas, pero también nos aleja del placer que puede dar los cuidados y la experimentación también de una amorosidad mucho más abierta y de una sensibilidad que te permita conectarte con tu entorno de otra manera. Eso está Claro. bien y es así, está bueno reconocerlo. Pero por otro lado también, en una situación de pareja, si bien el varón también es, como vos decías, prisionero de las normas del patriarcado, eh, tiene un límite material muy claro, que es que el varón en una relación de pareja no tiene miedo de ser, digamos, controlado directamente por la otra persona o agredido físicamente o, digamos, delimitado por completo en sus aspectos simbólicos o materiales, digamos, de la violencia económica que en general se ejerce desde los varones hacia las mujeres. Entonces, hay una diferencia grande desde ese lugar, que si bien los varones podemos padecer el patriarcado, llevándolo a un extremo muy grande, los varones, en términos estadísticos, morimos a causa de violencia de otros varones, no de violencia de otras mujeres. Sí, Entonces, eso es como bastante fuerte también incluso para entender por qué cuando hablamos de violencia de género, la tenemos que pensar en esa desigualdad. No una desigualdad física por fuerza biológica, sino una desigualdad en términos culturales, en términos sociales, económicos. Desde ese lado me parece que ahí cuando decimos, yo no estoy de acuerdo con la expresión de los varones somos las primeras víctimas del patriarcado. No, no, de ninguna manera. Los sí, varones también en ciertos niveles somos víctimas del patriarcado. Me parece que son dos cosas que son muy parecidas, pero no son lo mismo. claro. Y si vos tenés que pensar en cómo las nuevas masculinidades o cuestionar estos mandatos y demás, pero cómo puede influir en términos de felicidad pensar en nuevas masculinidades. En principio, hay una frase que muchas veces decimos con mi compañera de equipo cuando trabajamos en el grupo de varones que ejercen o han ejercido violencia, que es desde una perspectiva de derechos humanos, digamos, de derechos en general, que es la idea de las personas tienen derecho a una vida libre de violencia. Y cuando la pensamos en términos de los varones, decimos, tienen derecho a una vida libre de violencia, incluso de su propia violencia. Y eso me Claro, parece como un punto de partida importante, que es aquellas cosas eh, que se expresaban en términos de violencia y de control, eh, canalizadas de otra manera, problematizadas, puestas en debate y en reflexión como un proceso crítico, eh, permiten algún grado de bienestar. Hay una tensión, digamos, emocional en poner en cuestión muchas de las cosas con las que fuimos formados. Sí, pero también nos permite conectarnos un poco más con nuestra propia sensibilidad, nos permite mejorar la relación con el entorno en el que vivimos, eh, nos permite también, aunque sean
movimientos mínimos, cuando son individuales siempre son movimientos mínimos, nos permite por lo menos ir teniendo una mirada de que de esas formas que fuimos formados no son una sentencia, como muchas veces trabajamos en los grupos, ¿no? La idea de cómo nos criaron, cómo fueron nuestros padres o los adultos varones que nos educaron, no significa que tengamos que necesariamente ser iguales en todos los términos a esas personas porque fueron quienes nos educaron. Puede haber una transformación. Y eso siempre tiene algo, digamos, que nos permite ver nuestro futuro inmediato de una manera un poco más optimista, por más que requiera una crisis vital, ¿no? Porque es una crisis vital. Pero también las dos partes. Es una crisis y es vital en el sentido que nos permite conectarnos con la vida social de otra manera. Claro. Hay una perspectiva que no tenemos todas las respuestas, ni de cerca, me parece. Claro, pero hay, digamos, ciertos indicios de cosas que se pueden ir haciendo en el ahora, digamos. Volviendo a las cosas en cuanto a lo afectivo, por ejemplo, ¿cuántos padres que no pasan tiempo con sus hijos porque están trabajando y porque priorizan la cuestión del trabajo y del dinero a estar con sus hijos? Y es como, qué diferente sería si se cambiara un poco esa cuestión y decir, bueno, vamos a pasar tiempo más con la familia o con no sé, y colaborar, hacer las cosas del día a día, creo que también puedes empezar a valorar y ver la vida desde otra perspectiva, me parece. Sí, incluso descubrir cosas que como varones no hicimos por el temor bueno, a que estuviera fuera del paradigma de lo que debe hacer un varón. Entonces también nos permitiría vivir la vida de una forma un poco más libre, ¿no? Claro. Eso también me parece algo interesante. Claro, en términos de libertad, porque yo me imagino estar pensando todo el tiempo, ¿esto es suficientemente varonil o no lo es? O sea, no sé, yo me crié en un contexto muy machista y como que estaba, ser hombre era rechazar todo lo que era femenino. Entonces era como que los varoncitos tenían que estar fijándose si lo que estaban haciendo o consumiendo o lo que fuera era femenino, hasta cosas mínimas. Y es como decir, qué tensión, qué cosa, todo el tiempo estar pensando en eso, porque si no, no sos un verdadero hombre, me imagino que debe ser desgastante. Sí, sin dudas, incluso también esto como de todo el tiempo descubrir o intentar descubrir un tipo de vincularidad entre varones que a lo mejor fuimos criados bajo una lógica que no nos permitía ser muy afectivo entre nosotros o tener un tipo de vínculo como más cariñoso o que podamos hablar de lo que sentimos o nos pasa con otro varón y eso quedaba como siempre muy, en el mejor de los casos, dirigido hacia alguna amiga o, o todo depositado también en la pareja, que es algo muy negativo, ¿no? Pero bueno, también esto no es una cuestión homogénea, hay muchas diferencias también en los distintos sectores sociales, hay mucha diferencia también en los grandes centros urbanos y en los lugares más pequeños. No es una cosa que se da de modo homogéneo. Creo que hay transformaciones en todos lados, a lo mejor vos me dirás un poco más, hay transformaciones en todos lados, pero no son homogéneas, ¿no? Entonces, yo creo que hay cosas a lo mejor que se dan paulatinamente en distintos espacios y en otros se producen de forma más lenta porque el contexto social todavía necesita más tiempo. A lo mejor donde hay ya como un cierto campo de acción, entendimiento, que no es que empiezo de cero, pero a lo mejor alguien que lo intentara plantear como vos lo estás intentando ahora no sé, en Aurora, en El Soberbio, digo lugares que conozco y extraño un poco también, seguro también es más difícil. Entonces, eso siempre hay que ver dentro
de un fenómeno social la diversidad o la heterogeneidad que puede haber en un mismo momento. Claro, sí, creo que cuando pienso en distintas situaciones, es como que en distintas partes del mundo que pude estar y ver, fueron tan distintas las cosas que vi. Por ejemplo, cuando estaba viviendo en Londres, veía a un vecino que siempre salía, o vecino, vecina, no sé lo que era, pero era como que tenía toda una apariencia masculina y salía con la minifalda rosada a caminar por ahí. Y es como que lo vi varias veces y era como que me llamó mucho la atención. En otro momento, en otra situación, estuve unos días en Turquía y veía muchísimos hombres caminando con los brazos cruzados así uno con el otro, como si fuesen una pareja. Y a mí me sorprendía, era como, ¿por qué? Si esto es un lugar tan machista por un lado, pero por otro lado esto está re bien visto. Ahora creo que para las mujeres también es como una imposición estar con muchas personas, es como, bueno, tener sexo con muchas personas es lo más, es un logro. Y por ahí, no sé, en algunas partes de Europa hablé con gente y era como que no era tan así, era como que distinto. Entonces creo que también va por región. Tal vez en Latinoamérica somos un poco más liberales en el sentido sexual, en otros lados no. No sé, tengo que investigar a ver qué pasa con ese tema. Bueno, viste que está bueno lo que decís, hay algunos debates que son interesantes respecto también incluso a la lógica. Se debate mucho esta idea de la responsabilidad afectiva, que a mí me gusta, la verdad que la fui aprendiendo más de mis estudiantes acá, que en algunos encuentros de educación sexual integral, como surgía como un punto de debate. También me parece interesante, no como una mirada, digamos, atravesado por lo ético, o incluso más por lo religioso, aprovechando que hoy estamos justo charlando de esto, Viernes Santo. una fecha, un Viernes Santo, que es una fecha muy, muy particular, que no esté atravesado, digamos, por la moral religiosa, pero que sí tenga una lógica del cuidado y de la afectividad. Bueno, justamente con la idea de que la vincularidad sexual no sea una vincularidad desde el consumo del cuerpo de la otra persona, sino que tenga que ver con un encuentro deseado, querido y siempre respetuoso en los términos que se dé ese acuerdo, ¿no? De consentimiento, pero de consentimiento no solo de la práctica sexual, sino también del tipo de relación que queremos establecer. Eso me parece a mí como algo que en algunos sectores, no digo en todos, de la juventud empieza a redefinir algunas pautas que me parece que son superadoras de la moral religiosa o de de ese tipo de moralina, pero también de la otra como que podría plantear que lo más importante es una sexualidad donde lo más importante es estar, como decías vos, con muchas personas, o que tiene mucho del consumo del cuerpo del otro, de la otra, del otro, y como si no importara o no implicara nada más que eso. Me parece que es algo interesante, ¿no? Sí, creo que es algo muy interesante de pensar, porque sin dudas es algo que sucede mucho y creo que esta cuestión de la responsabilidad afectiva es una buena alternativa para buscar una alternativa a este consumismo, ¿no? De tratar al otro como un objeto sexual y bueno, y después nos olvidamos y ya fue. O bueno, que lo más importante sea la anécdota después para contar, es como que es bastante triste. Sí, está bueno también incluso que desde ese lugar los varones hayamos sido interpelados respecto de no solo de el egoísmo del propio placer sexual o la orientación de toda la sexualidad hacia el placer del varón, sino también en términos de qué tipo de relaciones queríamos, deseábamos construir. Me parece que esas preguntas en lo particular, en lo individual, también están buenas, como qué tipo de relaciones quiero tener. Y las relaciones sexuales son relaciones sociales también, ¿no? Entonces me parece que no olvidar nunca eso, que no es simplemente
una vincularidad, por más momentánea que sea, y no estoy diciendo que esté en contra de eso. Estoy diciendo que es fundamental el acuerdo en un sentido muy amplio, ¿no? El consentimiento en un sentido muy amplio. Claro. Estaba leyendo un libro de Paul Preciado que hablaba sobre un contrato, que ella proponía hacer un contrato donde antes de que pasara nada, decir, bueno, vamos a estipular cuáles son las cosas que queremos que sucedan entre nosotros y la fecha de vencimiento, todo, y, tipo, y firmarlo. Me imagino que en algún punto habrá sido algo cómico, pero Sí, viste que también ahora, justo hablando de esto que decíamos, de bueno, cómo se codifican estas relaciones, está bueno, Paul Preciado ha sido bastante crítico en este caso, respecto de incluso también todo lo que nos puede llevar o que va a tener como consecuencia esta pandemia en cuanto al control de los cuerpos. Entonces, está bueno todo aquello que como sociedad civil, como colectivos, colectivas, podamos discutir y tener, pero que no sea una intervención, digamos, dogmática de ninguna religión ni del Estado, sino cosas que podamos acordar como seres libres, porque también hay toda una parte, digamos, de control biopolítico a partir o intensificado con lo que estamos viviendo. Me hiciste acordar cuando hablaste de Paul Preciado, porque esta pandemia también lo estuve leyendo bastante. Me parece como muy lúcido respecto de estos temas. sí, la verdad que propone cosas tan distintas y tan como que romper las raíces de lo que consideramos la sexualidad y cómo nos vinculamos sexualmente con otras personas. Está muy interesante. Lucas, te preguntaría algo más. Si vos tuvieras que decirle a una persona, a un varón que diga que quiere cambiar cosas de su vida, ¿por dónde sugerirías que empiece? ¿Si por una lectura, por una acción o por pensar ciertas cosas? No, lo primero que me surge es como qué bueno que esté esa inquietud. Después, creo que lo primero que surgiría es una charla acerca de lo difícil que es eso, ¿no? Hay algunas, y que tampoco hay ninguna receta, cosas que nos pueden servir en ese camino, que a mí me sirven en ese camino también que estoy intentando transitar, que sí, que son algunas lecturas que siempre son útiles, eh, los vínculos con el entorno que tengamos. Siempre desde la perspectiva de poder hacer y después también una reflexión crítica, como si fuese una autorreflexión de nuestra propia trayectoria socializante, digamos, trayectoria como varones. Creo que en ese sentido está bueno a veces guiarse con alguna lectura, depende un poco también de las posibilidades que hayamos tenido de estudiar, de no estudiar, de tener más contacto con un material más teórico. Digamos que no hay una respuesta homogénea. Sí está bueno como empezar a vincularse a lo mejor con personas que nos puedan recomendar en el lugar donde estemos, con quién poder hablar, quién nos puede, si estamos en algún lugar que ya está teniendo algún tipo de actividad grupal, estaría buenísimo. Si tiene un amigo, una amiga, una amiga que tiene algún recorrido en el feminismo, en el activismo de la diversidad, creo que en general eso ayuda un montón, ¿no? Porque es pensarnos también con una óptica diferente y en esos casos siempre eh, el feminismo y el movimiento LGTB siempre fue la fuente para poder empezar a interpelarnos como varones heterosis, ¿no? Entonces, buscaría por ese lado y bueno, después cualquier otra cuestión que nos apele también un poco a la sensibilidad y no tanto a la racionalidad. Entonces de repente por ahí lo que te mueve es que viste una película, que leíste un libro de literatura y no necesariamente un texto teórico, que escuchaste una canción. Buscaría por esos lados.
No sé si fue muy, muy concreta mi respuesta, pero... Está muy buena. Pienso, no sé, pienso en algunos varones que se me vienen a la mente. Por ejemplo, el tema de escribir. O sea, yo le contaba a un amigo una vez que yo escribía diarios desde que tenía, no sé, memoria, mis diarios íntimos, y era como, güey, qué sé, o sea, no, yo nunca escribí un diario porque es como estas cosas de mujer, ¿no? Creo que también producir desde ahí, de escribir, decir lo que sentís, creo que una traba muy grande que hay hoy en día con los varones es no expresarse emocionalmente. Y tal vez un diario puede ser una forma de empezar a abrirse, a expresarse. Sí, hay un ejercicio lindo que a veces hacemos en algunos talleres o en algunos espacios grupales que a mí me gusta, que es preguntarnos como qué cosa no me gusta o no me he sentido cómodo haciendo, digamos, de algo muy estereotipado como varón, y qué cosa no hice nunca porque no era algo permitido o sentía que no era permitido por mi género. Entonces, me parece que eso está bueno. Y también como animarse a integrar un poco más las emociones o la sensibilidad en todo lo que hacemos. Eso me parece importante. Claro, y la cuestión de la empatía también, ¿no? Creo que es una práctica que estaría buena hacer, de tratar de ponerse en lugar del otro. Eh, a ver cómo se habrá sentido esta persona, por qué me respondió así, por qué hacer esas preguntas me parece que es vital, o ayudar a otras personas. Tengo un amigo también que es como que siempre estaba enfocado mucho en tratar de hacer plata, y es como que llegó un momento tipo de quiebre y ahora empezó tipo a tratar de ser más voluntarios o decir, bueno, a ver voluntariados, ir y ver qué necesitan otras personas que están en peores condiciones que yo y cosas así. Y es como yo creo que eso te ayuda tanto a salir de la cabeza o del malestar propio, ¿no? Ayudar a otras personas que necesitan. Sí, hay muchas formas. Por eso, en general, desconfío bastante como de las recetas o del paradigma de la deconstrucción como algo a donde se puede llegar de forma individual y autónoma. Requiere una construcción colectiva, por supuesto que requiere poner nuestra subjetividad y emocionalidad y cuerpo en ese proceso, pero no puede ser algo individual, que bueno, leyendo un libro o viendo, o viendo muchos videos que hablan de masculinidad, o bueno, ni siquiera escuchando un podcast, por más bueno que nos va a permitir ese solo ejercicio, eh, como la idea de la deconstrucción. Por eso no me gusta tanto esa idea y prefiero como pensar alguna serie de, de transformaciones o de procesos de implicación que puede generar algunos cambios. Eh, y hay otros cambios que, bueno, requieren una organización colectiva y procesos de transformación muy, muy profundos que rompan con desigualdades también materiales ancladas muy profundamente. Entonces, está bueno como que no sea, en la medida de lo posible, romper el cerco de la individuación o de la consigna de la transformación individual, por más que la transformación también sea individual. Claro, es individual y colectiva. Y en algo que diría que vos decís, bueno, que solo con enviar videos o que más no es suficiente. Sí, claro que no es suficiente porque eso son prácticas que se transforman a lo largo de la vida, pero sí pueden ser una semilla para empezar a pensar cosas, para cuestionarte, ¿no? O sea, yo creo que lo teórico, los videos o lo que fuera, es como que por ahí te quedan en la mente y por ahí en algún momento vos te decís, ah, pará, y frenás y lo empezás a pensar, y yo creo que puede ser como un inicio de algo que se pueda transformar en el futuro. Sí, bueno, desde luego. Y por eso también eh, me gusta la invitación y que estemos charlando. Creo que siempre puede servir en algún momento y en cierto sentido, eh, si bien las redes pueden ser también un elemento de reproducción de la lógica patriarcal, y de hecho lo es en muchos sentidos,
también nos permite como que estamos ahí todo el tiempo a un clic de un montón de información y de contenidos que nos pueden ayudar mucho a pensar. Eso me parece muy valioso y de hecho yo también lo hago, y cuando hay un contenido que me interesa lo comparto, y me comparten todo el tiempo también contenidos que nos permiten pensar y también conectarnos con personas que a lo mejor en la cotidianidad no tendríamos la posibilidad de charlar, como por ejemplo lo estamos haciendo ahora vos y yo, que si no fuese por esa lógica no lo podríamos estar haciendo. Entonces, desde luego que es una herramienta valiosa. Sin dudas. Bueno, ¿hay algo más que quieras agregar o decir? No, porque estoy muy, muy contento de que hayamos podido charlar. Lo disfruté un montón. Sí, yo también te agradezco muchísimo, sinceramente, es un tema genial, me parece, y vos tenés muchísimo para aportar. Muchas, muchas gracias. A mí espero que te haya gustado este episodio. Acordate de seguirme en Spotify, en YouTube y dejarme tus comentarios y opiniones, que a mí me encantan recibirlos y escribirme y relacionarme con ustedes. Así que les mando un beso enorme. Hasta la próxima.